Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Guamantzin Rodríguez, qué gusto estar contigo. ¿Qué Rafa, tal, Laura? qué alegría estar contigo. También saludamos con muchísimo gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos cine, tenemos musiquita también muy rica, Rafa. Tenemos muchas cosas. Tenemos cuestiones prehispánicas, rescates interesantes, exhibiciones. Un programa muy variado. Laura Gueman, muy buenas noches, amigos del auditorio. En efecto, vamos a estar platicando de La Reina Roja, que digo nada más como referente, la rescata Salvador de Madariaga en una novela bellísima que se llama Corazón de Piedra Verde, toda la historia de prehispánica de esta mujer que muchos creían que era un fantasma, y ahora se hace una recreación de la vestimenta de esta Reina Roja, fundamental en la cultura maya que vamos a estar recorriendo. En el Templo Mayor. Y de Palenque viene, como dices, Laura, al Templo Mayor, así que no hay que perdérsela. Sí, está extraordinario. De ahí tenemos algo que está en nuestras manos y Está rico, suena muy bien, es una especie de soul, de rhythm and blues. Es Natalia Marroquín. y va a estar aquí en el estudio, así que vamos a conversar con ella a propósito de su producción. Y también, Laura, comentabas, estaremos platicando de Las Mil Máscaras de Alfonso Sayas. Sí, Una obra de teatro interesante, eso ¿no? dices que te lo recomendaron A mucho. mí me yo lo no la he visto. recomendaron, me la recomendaron Ah. mucho. Bueno, vamos a ver, aquí compartir con todos ustedes. Esta es una obra de teatro que lleva este título, así que ya veremos de qué se trata. Ay, sí, no, sí suena, ¿sabes qué? Suena delirante ya de entrada. Suena delirante, sí. De las sí, Mil sí. Máscaras de Alfonso Sayas. No Bueno, tiene que ver ni el modisto de señoritas, ni las Nada que tortas, ver. ni nada de eso. Se refiere al personaje, pero ya vamos a ver de qué se trata. Y continúa en España el homenaje. Sí, a Alejandro Aura, así como les mostramos que aquí en México se le recuerda, se le sigue queriendo a 10 años de su partida. También en España él vivió mucho tiempo, gran parte de sus últimos años estuvo allá y pues hizo grandes amistades, hacía producciones de televisión también desde allá. En fin, un país del que era muy, muy cercano. ¿Comenzamos? Bueno, comenzamos. Y comenzamos platicándoles que la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM da un impulso significativo a la creación conjunta de música y artes escénicas que aspiran a trascender los cánones y difuminar las fronteras entre las diversas disciplinas. Impulso es un festival de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad que pretende básicamente generar producciones propias con nuestros grupos artísticos, en la que se combina la música en vivo, ese es un requisito fundamental de este festival, con intervenciones escénicas. En su segunda edición, el Festival Impulso Música Escena Verano UNAM presenta un programa amplio y diverso en el que destacan espectáculos de danza, ópera y música, así como work in progress, talleres y conferencias magistrales. Las orquestas y grupos de la UNAM participarán en los montajes. Eso es lo que hace que sea la OFUNAM quien esté en esta ocasión, en esta primera vez en el Festival Impulso, en esta segunda edición, presentando uno de los proyectos centrales, la Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger, este músico suizo, en una gran producción de una enorme cantidad de integrantes, tanto en la orquesta como en el cuerpo de actores y en el cuerpo también de danza, donde se suma por primera vez la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM que estamos justamente inaugurando. Lo mismo tenemos propuestas de música antigua con coreografía y ballet, como es alguno de los casos que ahora voy a citar de la programación, como óperas muy contemporáneas. La intención es ver con nuevos ojos el repertorio antiguo y hacer nuevas lecturas de la música contemporánea. La OJUEM también estará participando, desde luego, con una producción de El Castillo de Barba Azul, de Bela Bartók. El festival arranca el 25 de agosto con la puesta en escena de La Frontera Vagabunda, obra seleccionada en Impulso Futuro 2017. Hicimos una convocatoria a compañías que ya estuvieran o que ya tuvieran un trabajo desarrollado y le hemos llamado a esa
convocatoria Impulso Emerge, con la intención de ofrecerles un espacio a estos artistas, compositores, directores escénicos o libretistas, para presentar un fragmento de 15 minutos de su pieza, ya elaborada, ya más o menos planteada, para tener una retroalimentación de público. Impulso se llevará a cabo del 25 de agosto al 9 de septiembre en distintos espacios de la UNAM. Noticias 22, Irma Gallo. Una propuesta variada para tomarle el pulso no solo a la creación musical, sino también a la creación escénica contemporánea, y por supuesto estaremos dando seguimiento aquí en Noticias 22 a algunas de estas propuestas. Y a propósito de la transversalidad, Laura Weman, que tiene las artes, tenemos otra propuesta. Así es, cuando estábamos escuchando esto, Rafael, Laura, amigos, a mí me llama mucho la atención porque, bueno, Jorge Volpi es quien ha desarrollado este tipo de trabajos al frente de coordinación de difusión cultural UNAM, pero que también habíamos visto este tipo de trabajo de miradas encontradas sobre el arte, la expresión artística cuando estuvo durante el Festival Internacional Cervantino y, por supuesto, aquí en Canal 22, cuando estuvo como director. Esto que vamos a compartir a continuación, Laura, tiene mucho que ver con ello. ¿De qué manera el arte o las artes? Es que, bueno, lo hemos comentado aquí en otras ocasiones, resulta que a veces pensamos que tiene que ser separado. El cine es una manifestación, el teatro es otra, la danza es otra, y bueno, en la ópera es uno de los grandes ejemplos de que no tiene que ser así, porque hay óperas incluso que tienen también proyecciones en video, eso depende de la puesta en escena, pero esto que vamos a ver justamente entrelaza todo esto que no tendría por qué estar tan separado, ahora ya es la transdisciplina, en fin. Y en este ejemplo que vamos a ver, lo que se trata es de poner nuestros sentidos de frente a los horrores de la guerra. Ese es el contenido que tiene esta mezcla de diferentes disciplinas. Basada en la novela homónima de Víctor Manuel Camposeco, los personajes de Nikkei Correos de Hiroshima nos llevan paso a paso a través de una relación epistolar entre México y Japón, que por más de un lustro sostuvieron para compartir sus esperanzas y penas. La pieza se presenta en solo 3 funciones este fin de semana. Va a haber danza tradicional japonés, también va a haber danza buto, vamos a hacer canciones, música de la época de 1940 más o menos por ahí, y también la mexicana de Tapachula, ya que la historia se inicia en Tapachula, Chiapas, porque es la historia de una Nikkei. Nikkei es como yo, una japonesa nacida en otro país, y ella es madre mexicana de Tapachula, su padre era japonés, inmigrante, y tuvieron 2 hijos, una que se llama Angelina, que es la protagonista de la obra, y ella va a Japón a estudiar medicina cuando se empezó a gestar la Guerra Mundial. En el marco del 73º aniversario del bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, la compañía de teatro Aquí Compañía, que cuenta con 21 años de trayectoria, combinando la cultura mexicana con la japonesa, busca a través de esta obra promover el humanismo y la paz. Es una obra teatral multidisciplinaria que narra la gestación de la Segunda Guerra Mundial desde Hiroshima. Es multidisciplinario porque vamos a tener danza, vamos a tener teatro, y también vamos a tener una cosa que se llama sensorama. Y esta vez vamos a tratar de estimular la parte sensorial del aroma, los oídos y la imaginación. La primera mitad va a ser bloqueada a la vista y la siguiente mitad va a estar todo viendo, pero dentro de la vista también va a tener imaginación de qué es lo que significa cada uno de los símbolos que vamos a estar mostrando. Por favor, estamos en el Foro Experimental Black Box el día 4, sábado a las 7 de la noche, el día domingo 5 a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Solo tenemos 3 funciones, no se lo pierdan, está muy padre, la parte sensorial, la parte visual, la parte sonórica, todo está pues
estamos tratando de hacer lo mejor posible para que todos sientan una experiencia que no se puede ver en teatro normalmente. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. A la mañana siguiente. Las reuniones. Sí, con estas imágenes no quedaron invitados para ir, ¿no? Las palomitas de Así imágenes es. visuales, auditivas, de todo, ¿no? Sí, es una gran Es propuesta. una mezcla interesante. Yo ya apunté a ver qué día Sí, puedo caer sí, por allá. Sí, se ve bien, ¿no? Bien, bueno, ¿qué te parece, Laura? Sí, vamos ahora con otro tipo de imágenes que también Efectivamente. forman parte de la propuesta que tenemos el día de hoy aquí en Noticias 22, ya que estas que vamos a compartir con ustedes son las ganadoras del 9º Concurso Nacional de Fotografía, que ya pueden ser vistas. Vamos al corazón de Coyoacán para conocer cómo han sido retratadas manifestaciones musicales y dancísticas de nuestro país. Con el tema Imágenes y Sonidos de México, 107 fotógrafos de 32 estados participaron en el 9º Concurso Nacional de Fotografía. Una muestra de los 3 trabajos ganadores, así como de las 23 fotografías que obtuvieron mención honorífica, se exhibe en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Es una manifestación cultural de los pueblos indígenas fundamentalmente, que están asociados a la fiesta principalmente. Dentro de la fiesta hay elementos de la cultura y que forman parte del patrimonio cultural inmaterial muy importantes, como la cosmovisión, por ejemplo, en los cuales podemos ver pues todo un conjunto de creencias, todo un sistema de organización social que hay detrás de esto. Los ganadores de los 3 primeros lugares fueron Francisco Javier Poza Zúñiga, de Tuxtla Gutiérrez, con la foto Mi Cielo, Mi Cultura. Javier Flores Cruz, de Colima, Colima, con una serie sobre las danzas Pascola y Venado de Sonora, la danza de los sonajeros de Jalisco y la Semana Santa en Tuxpan. Finalmente, el poblano Óscar Javier Hernández ganó en tercer lugar con 2 fotos de bailarines de la danza de los tecuanes. Los fotógrafos decían, es que esta fotografía vale por la luz, vale por la ejecución, vale porque es muy difícil lograr captar el movimiento en una imagen, porque refleja el contenido simbólico de la fiesta. Bueno, discutieron muchísimo, fue una decisión bastante complicada. El jueves 26 de julio se dio a conocer la convocatoria de la 10ª edición de este concurso nacional de fotografía, que se fallará en 2019 y cuyo tema es trompos, muñecas y papalotes. El juguete popular es muy interesante y una riqueza cultural también bastante amplia, porque en el desarrollo artesanal de México tenemos 32 ramas artesanales, es decir, 32 materias primas originarias que son transformadas en objetos útiles y necesarios para la vida cotidiana, para el ornato, para la vida ceremonial, etcétera. Pero con los juguetes sucede una cosa importante, que se desarrolla juguete con todas las materias primas. La exposición del 9º Concurso Nacional de Fotografía se puede visitar en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán hasta el 15 de agosto. Noticias 22, Irma Gallo. Imágenes que inmortalizan la identidad de nuestra tierra. Y antes de la pausa les comentamos que el Centro de las Artes en San Agustín Etla celebra con 2 exposiciones y una instalación 20 años del taller, que estas muestras son Arte, Papel, Vista Hermosa, que naciera por iniciativa de Francisco Toledo y que ha promovido el trabajo entre artesanos, artistas plásticos y diseñadores oaxaqueños. Así que si tienen la oportunidad de darse una vuelta a este espacio, también fundado por el maestro Toledo en el barrio Vista Hermosa de la localidad de San Agustín Etla, allá en Oaxaca. Recordarán que la semana pasada nuestro mural precisamente hacía referencia y rendía tributo a este importante espacio cultural al sur de la República Mexicana. Con esto nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. La escritora Ana Romero les comparte a las nuevas generaciones su experiencia trashumante. Vamos a conocerla. Yo tenía muchas ganas de contar esa historia porque es la mía, no es exactamente la mía, pero es la mía. Y es la de un montón de niños más. En su infancia, Ana Romero cruzó la frontera junto con su mamá, su abuela y su hermana, para reencontrarse con su padre que trabajaba en Texas.
Fue una experiencia en la que descubrí el sufrimiento por la que pasan miles de personas que buscan mejorar su situación económica en Estados Unidos. Ella compartió su historia a través de Puerto Libre, Historias de Migrantes. Hace un montón de tiempo que los niños padecen las consecuencias de la migración en México y finalmente está ocurriendo que nos damos cuenta de que pasa, ¿no? Y que se van y que padecen unos maltratos e incluso encarcelaciones. Hay violencia en todos lados desde el primer instante, cuando una persona decide que se va a mudar de país, obligada por las circunstancias, hay una violencia tremenda. Si bien de Centroamérica, ya cruzar México, bueno, ahí es casi una sentencia de muerte. La bestia es tremendo. Supongamos que ya llegaron más o menos sanos y salvos, seguramente sin dinero, a la frontera. Cruzar es un horror, o pagas unos dinerales inconmensurables, o pasas con una visa pero finalmente te vas a convertir en ilegal. La escritora mexicana narra los diversos escenarios y sentimientos que sufre la familia que se queda, así como las historias de migrantes que conoció durante el reencuentro con su padre. Cuando yo llegué a ver a mi papá, ya tenía una enorme familia y había llegado a un sitio donde no conocía a nadie. Y ya tenía una familia que lo había arropado y que se había proveído por lazos no de sangre, sino de cariño, de afecto, de comunidad otra vez, de ser empáticos y de ser solidarios, porque todos estaban pasando por una cosa similar que es el exilio forzado. Con esta obra, Ana Romero obtuvo el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada en el año 2011. Hay muchas historias lindas, afortunadamente, pero en todas estas hay casi siempre un niño de por medio, o que se fue o que se quedó. Y a mí me importa que los niños tengan voz. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, vamos ahora con algo que les comentamos al inicio de Noticias 22, que es verdaderamente entusiasmante. Uno de los vestigios mayas más enigmáticos descubiertos en este siglo regresa al territorio nacional. 24 años después de su descubrimiento, el ajuar de la reina roja maya de Palenque se expone por primera vez en el Templo Mayor. Hace más de 1300 años, en la ciudad maya de la Camjá, hoy Palenque, una monarca era sepultada. Partía al inframundo conocido como Xibalbá. El 1 de junio de 1994, un grupo de arqueólogos encabezado por Arnoldo González descubrió este entierro en el denominado Templo 13. Desde hace 24 años, los investigadores han recabado datos y restaurado piezas de diversa índole. La Reina Roja, el viaje al Xibalbá, es el nombre de la exposición que exhibe el ajuar de la monarca por primera vez en la Ciudad de México. Pero, ¿quién era ella? De acuerdo a las investigaciones, la esposa del gobernante que está enterrado en el templo que está a un lado, que es el de las inscripciones, Pacal, y ella, su lectura epigráfica es Sacbú Ajau. Ella viene de un sitio cercano a Palenque y viene precisamente con el motivo de contraer, obviamente, nupcias con Pacal. Sacbú Ajau será también la madre de dos sucesivos gobernantes. Su muerte ocurrió en 672 después de Cristo, a una edad aproximada entre los 50 y 60 años. Gracias a la combinación entre la arqueología, la epigrafía y también incluso los estudios etnográficos y lingüísticos contemporáneos del mundo maya, podemos saber con bastante precisión fechas, gobernantes, identificar personajes, ubicar momentos de confrontación y de guerra, lo cual tiene que ver en buena medida con descubrimientos como este. No solo este, pero seguramente este descubrimiento constituye un hito en los estudios del mundo maya en general y en particular de la ciudad de Palenque. En una reproducción aproximada del templo, la exposición también presenta otras piezas.
Está el cubo, que es una especie de pectorales, una prenda que vestían los personajes femeninos, que nos basamos en las representaciones que hay en la iconografía de Palenque para determinar qué es ese tipo de prenda, que estaba cubierta con cuentas de jade y de otros materiales. Nos encontramos también un collar que se encontraba sobre ese cubo. Esta máscara, que ya fue restaurada desde aproximadamente hace unos 16, 17 años, en el 2001-2002, por el restaurador Alfonso Cruz Becerril, es una de las máscaras mejor logradas en el área maya, ¿no? Y bueno, hasta ahora es precisamente la pieza por la que se conocía a este personaje enterrado en este lugar. La exposición La Reina Roja, el viaje al Xibalbá, permanecerá en el Museo del Templo Mayor hasta el 9 de septiembre de 2018. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nunca dejará de fascinarnos toda la cultura maya por lo que aporta a la actualidad, pero sobre todo estas historias y estas leyendas que se van construyendo a partir de los grandes hallazgos a que damos una vuelta ahora al Templo Mayor. Y en otros temas se dice que cada generación construye sus propios ídolos mientras piensan en los héroes que los marcaron en la juventud. A propósito de esto, los invitamos a ver la siguiente nota. Cada una de las puestas en escena de 8 metros cúbicos plantea, además de la poética escénica, generar reflexiones sobre las características del ser humano contemporáneo y sus relaciones sociales, tal como lo demuestra el montaje Las 1000 Máscaras de Alfonso Zayas. Y un poco la reflexión inicial es si somos una generación que somos adultos con ese héroe, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nuestros padres o incluso nuestros abuelos tenían a Pedro Infante, pues Dante tenía a Virgilio en su viaje, y nosotros tal vez seamos una generación que creció en esa franja de cine, y para bien y para mal, y es un poco lo que exploramos. No es una obra al estilo de una película de Alfonso Zayas. Es decir, nosotros, aunque lo mencionamos, lo verbalizamos, no es una obra en donde esté la Sonora Santanera hablando musicalmente, o no está puesta en espacio dentro de un cabaret, por ejemplo, pero sí la idea es cómo sería un adulto que admiró a Alfonso Zayas en su juventud. Les gusta que las piropeen. Sí. Aman la longaniza. Sí. Pero también son tiernas. Sí. Y aparece el personaje de Esteban Galicia Toledano, que es un tipo que cuando se emborracha ve a Alfonso Zayas, que es como su gran gurú. Se detonan una suerte de peripecias, siempre con el humor de Ayllón, ¿no? Humor negro muy preciso. Mira, Toledano, ser hombre no es cosa fácil. No. El espacio plantea un escenario vacío que será intervenido por objetos que entran, salen de escena, con la misma rapidez con que los actores construyen los distintos lugares y personajes que el texto propone y que interpretan Andrea Celeste, Aldo González y Antón Araiza. Arrancarte las máscaras que te ha impuesto la sociedad. Más bien es como una gran inspiración, ¿no? En el sentido de hay un licenciado, un notario de profesión que anhela cuando tiene problemas un consejo de su ídolo, y ese ídolo fue Alfonso Zayas. Entonces hacemos sí un recorrido un poco, verbalizamos su filmografía, pero no se sustenta ni biográficamente ni nada parecido en la relación de Zayas, pero es un objetivo pendiente el que venga y comparta la obra con nosotros. Hola, Sandy, estoy a tus órdenes. Hoy amanecí muy caliente. Nos encantará que nos acompañen. Estaremos miércoles y martes en el Teatro El Milagro a las 8:30 de la noche hasta el 22 de agosto. Después, la siguiente semana, que creo es el fin del 29, estaremos viernes, sábado y jueves. Entonces tendremos una temporada típica. Para poder tener acceso a los perfiles de miles de usuarios,
Toledano solo tenía que vaciar los datos. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Abrió su página de Facebook. En menos de 3 horas tenía más. Bueno, pues de cada generación, lo que me gusta es que uno hay que, digamos, admitir y asumir que todos estos referentes están ahí, ¿no? Y que producen cosas como puede ser esta Y que pieza forman teatral. parte, ¿no? Sí. Del cine mexicano, de la cultura mexicana. Y de nuestra historia personal, ¿no? También Yo de quedé la- absorto ahorita con la debacle que tuvieron ustedes de títulos de películas de Alfonso Sayas. Estoy atónito. Ya está aquí en el estudio. Porque las Natalia dijimos Marroquín. mal, ¿verdad? Las Por dijeron eso, sí. mal. Ya está aquí Natalia Marroquín. Después de la pausa vamos a platicar con ella y de este disco que tenemos en la mano. Pero antes de la pausa los dejamos con un recorrido por el mundo. Una vez más se comprobó que Albert Einstein tenía razón con la teoría de la relatividad. Científicos del Observatorio Austral Europeo han estudiado durante cerca de 26 años el área central de la Vía Láctea y su movimiento con las estrellas que se encuentran cerca del agujero negro que hay en la galaxia. Einstein predijo que la luz de los astros se extendería a longitudes más largas por el campo gravitacional y esta aparecería más roja de lo que es en realidad. El censo anual de orcas en el noroeste del Océano Pacífico que realiza el Center for Whale Research indicó que no han nacido crías durante los últimos 3 años, por lo que su población se ha reducido a su nivel más bajo en 30 años. Los investigadores encargados del censo explicaron que la disminución se debe a la contaminación y a falta de alimento. Su principal fuente es el salmón chinook, que ya no es tan numeroso. En Estados Unidos, este grupo de orcas está considerado bajo amenaza desde el 2005. El espectáculo Caminando con los dinosaurios ha vuelto a Londres. La exposición tiene como objetivo mostrar cómo eran estos seres en el pasado. Por ello presenta cerca de 18 modelos en movimiento y de tamaño real. Allí aparecen un tiranosaurio rex y 2 brachiosaurus. La muestra se basó en una serie de televisión de la BBC que se estrenó en 2007 y que explica la historia desde la división de los continentes hasta el árido desierto del Triásico y las praderas verdes del Jurásico. Feel you closer, go down and go down. Stay with my baby and be there on the sound. Don't forget my name and be careful with me. Take your time and let it flow. Bueno, esto que estamos escuchando y que estamos viendo es el primer sencillo de Natalia Marroquín, que nos acompaña aquí en Noticias 22. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias, gracias por el espacio. Y qué bueno que estás con nosotros. Oye, qué bien suena esto. Primero, ¿cómo es que te involucras con este universo? Que bueno, no tienes que ser ni estadounidense ni negro o negra para cantar un soul, pero sí tiene que ver con la forma en la que vamos adquiriendo los elementos musicales que nos conforman y que nos dan identidad. Sí. ¿Cómo es que te aproximas a esto? Empecé desde muy chica a cantar y mis papás pues me empaparon de rock inglés, mucha música estadounidense y desde niña me atrapó la música disco. Y de ahí me fui yendo hacia el funk, el soul, el R&B y pues ahí me quedé, la verdad. Me enamoré de toda esa música. Sí. ¿Quiénes son tus cantantes referentes? Rita Franklin, Donna Summer, Chaka Khan, Whitney Houston. Hay muchos, son muchos. Stevie Wonder. Todos ellos. Pero, por ejemplo, en el caso de Whitney sí hay un rango vocal muy grande. ¿Cómo estás manejándolo tú? Pues, en mi caso es algo chistoso porque algunas personas me dicen que soy soprano, otras mezzo por la forma en la que hablo, que es bastante grave, pero al cantar llego a notas de soprano, entonces es algo simpático. Y bueno, y como la voz es un músculo, entonces estás, me imagino, trabajando para llegar a
a este rango, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, cuéntanos de esta que es tu producción, que la hace Felipe Sousa, que también está en las guitarras en este disco, y además me encantó ver un nombre por allí, Guillermo Briseño, está en los teclados. ¿Cómo es que fue conjuntándose esta banda en donde también está Joe Detien? Pues en el 2003 entré a la Escuela del Rock a la Palabra y ahí conocí a Memo, a Betsy, a Felipe y empecé a cantar con Betsy, me invitó, y luego Memo, se llama Guillermo Briseño en El Azul de las Sirenas, y Felipe pues en los ensambles de la escuela y todo esto me dice, oye, me gusta mucho tu voz, te quiero producir. Y yo, bueno, vamos a ver qué tal, y pues llevamos desde mayo del año pasado que empezamos la preproducción y en septiembre del año pasado empezamos a grabar el disco. ¿Y este disco ya está disponible en tiendas, está también en descarga online? Sí, en tiendas solo está en Guitar Gear, que está a 3 cuadras del World Trade Center, pero está en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Google Deezer, Google Play. Y bueno, lo que estamos escuchando está en inglés. En este disco tienes varios temas en inglés, un par en español y hay uno que es instrumental. ¿Por qué es que decidiste hacer todo esto? Pues con el crecimiento musical que tuve fue mucho en inglés, por el tipo de música que escuchaba. Y yo pienso que fue algo muy natural a la hora de empezar este camino en la composición. Y la verdad me gustó mucho, fue algo natural, no fue forzado, no fue como yo quiero cantar en inglés y quiero que sea de esta manera, no. Al componer me suele pasar eso, ahora estoy tratando de hacerlo en español. Y además me gusta que en cualquier parte del mundo puedan entender el mensaje que quiero exponer. Porque todas las canciones y las letras son tuyas, hay una colaboración ahí con Felipe, también participa en un tema Guillermo, ¿no? Guillermo, Eric Huesca, el coproductor y arreglista de todo el disco, y Julie Bonk, una gran pianista que está en el disco. ¿Cómo es la mezcla de los diferentes elementos que te permiten este sonido? Te lo pregunto porque, bueno, está Guillermo, quien conocemos muy bien, que está entre el rock, está entre el blues, está Joe Detien, que estuvo aquí en Noticias 22 el pasado viernes y que va junto con su banda a participar en el encuentro de Big Bands en el Lunario y que lo reconocemos o lo ubicamos en los territorios del jazz. ¿Cómo es calibrar con los músicos? Tienes ahí como 10 violinistas rusos que están participando en una grabación. ¿Cómo es equilibrar todo eso para generar esa identidad sonora tuya? Pues en la preproducción estuvimos platicando y decidiendo todo eso que era lo más importante. Escogimos a Vini, pues es uno de los bateristas más importantes del mundo y fue pues un honor trabajar con él. Michael Leake también es un gran productor, compositor y bajista. La verdad fue un milagro que aceptaran, fue de verdad una maravilla para nosotros. Bobby Sparks, uno de los organistas más importantes del mundo igual. Julie Bonk, Briseño en el boogie, en Crappy Rat. Felipe Sousa, Felipe Antonio Sousa, Eric Huesca. Los metales se grabaron en Escocia y las cuerdas con Aneiro Taño, un cubano maravilloso acá en México. Y el disco fue grabado en Estados Unidos, en Dallas. En Dallas, sí, en Audio Dallas. ¿Cómo que llegaste hasta allá? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da Dallas? Pues la verdad todo esto fue por Felipe, ¿no? Contactos, amistades que tiene y fue una gran decisión grabar allá porque el ingeniero dueño de Audio Dallas es una de las personas más increíbles que he conocido, súper bondadoso, humilde, simpático y la verdad para la armonía que necesitábamos, energía en ese momento, él nos ayudó y nos las entregó. ¿Este disco cuándo lo vas a presentar o cuáles son los conciertos para ir moviéndolo, para ir promoviéndolo? El próximo jueves, en 2 días, 2 de agosto, vamos a estar en el Foro del Tejedor, ahí en la Roma a las 8:30 de la noche. Y el 16 de agosto vamos a estar en el IMER, en el Instituto Nacional Mexicano de la Radio, a las 4 de la tarde. Se va a hacer gratuito, pero pueden mandarme su nombre completo para anotarlos en la lista. Y el 30 de agosto vamos a estar en el parque en el Lenox.
Ah, pues está una ruta interesante. En solo un mes son 3 conciertos, ¿no? Sí, y el viernes nos vamos a Londres a hacer una gira también. ¿Cuándo? El viernes, el 3 de agosto. El viernes se van a Londres para promover. Sí, el otro día. Sí. Bueno, pues está muy interesante todo esto que nos cuentas, Natalia. Hay 5 discos que nos trajiste para regalar, ¿verdad? Sí. 5 discos para las primeras personas que nos escriban al correo que en este momento está en su pantalla. Vamos a considerar los que lleguen primero y esos 5 discos son un regalo de Natalia para que se aproximen a este que es su primera producción discográfico, que es lo que estamos escuchando. La invitación para que no se pierdan los conciertos que vas a tener el próximo jueves en el Foro del Tejedor, ¿no? Sí. Y pues muchísimas gracias, Natalia. A ti, muchísimas gracias. A Noticias 22. Gracias a todos. Ha sido un verdadero placer escucharte y conversar contigo. Vamos a una pausa, los dejamos con un poquito más de Natalia Marroquín, con este que es su primer sencillo, y regresamos después de ella. Provenientes de tierras nórdicas han llegado a México un grupo de artistas contemporáneos que se preguntan si es verdad que el olvido está lleno de memorias. El olvido está lleno de memorias es el título de la segunda exposición que organiza la Galería Marzo, desde que funciona también como fundación. La muestra es resultado de la colaboración entre Marzo y Akershus Kunstsenter, de Noruega, y busca establecer un vínculo entre ambos países a través del arte contemporáneo. What kind of contemporary art is present in Norway right now? And we found out that materiality is something we have in common. And also memories, collective memories and more individual memories, because we use the art. You know, the cultural history is quite well known. So when you are going to another country, you know the history through the art. Hane Friis crea esculturas con textiles y colorantes naturales. Su obra busca la belleza interna orgánica al tiempo que crea un memento mori. Para este trabajo, conjugó el color derivado de piñas de pino noruego y grana cochinilla. It's a combination of the artificial and the natural. It can look like structures from your inner parts of the body or something from the nature. So it's a combination of, and also it's they are both beautiful and a little bit repellent. They are made out of fabric, but in a very sculptural way. I sew it by hand with a tiny needle and make this which make these organic shapes, as you can see. La joven artista Camilla Skribrek viene de un pueblo industrial a 2 horas de Oslo. Ella presenta la obra Lamiendo mi camino a través de la madera, donde buscó recrear, en otro sentido, la dinámica obstinada de un obrero y el impacto de la presencia humana en el medio ambiente. This is a work called Licking My Way Through Wood. So I basically licked on this wood for half a year. Yes, and 4 hours every day. So I wanted to set the same premises for my work day in the studio. So I wanted to have a certain amount of hours that I did a repetitive act that didn't have any personal growth for me. And also it's no documentation. It could have been like a performance as well.
but it's a sculpture, and I didn't make any documentation of the process. Javier Barrios es un artista noruego-mexicano que con poliéster traslúcido y capas de pintura intervino de forma desordenada a uno de los muros de la galería. Así se aproxima a la identidad y a la naturaleza en un mundo complejo, difícil de controlar y de entender. Javier deals with the complexities, with nature, with human nature, and also the world, and also how, as Rikke said, we all have some connections across boundaries, across borders, and but also this human need to control nature and also to categorize and to understand, which is, for instance, reflected in the grids, and then it's the chaos with the paint in the back, because in the end, nature is uncontrollable. Por último está el trabajo de Anders Sledvold Moe, quien originalmente se inspiró en un patrón del piso de la galería para un mural en negro sobre la pared. Pero tras el terremoto de 2017, el piso se dañó y tuvo que ser cambiado. Ahora, la obra de Sledvold se ha convertido en una memoria arquitectónica monocromática, inspirada en Pierre Solage y la escuela minimalista estadounidense, que interactúa con la luz natural. So this is painted directly on the wall. So I used maybe 5 days here to make this piece. It is 15 different shades of black, and but some of the black color goes more to the brown side and some goes to the blue side. I think we have more in common than we actually think we have. With this exhibition, we wanted to say something about what we have in common in a more philosophical way. La exposición El Olvido está lleno de memorias. Puede visitarse en la Galería Marzo hasta el 20 de agosto. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, una versión mucho más amplia de esta nota que acabamos de ver ahora, que implica las entrevistas con los artistas participantes. Pueden encontrarla en nuestro portal digital, Noticias 22 Digital, y también algunas fotografías de esta exposición. Bueno, vamos ahora con más. En España se ha recordado con afecto al poeta Alejandro Aura, fallecido hace ya 10 años, precisamente allá, en este país. Y nos vamos a nada limpiamente como las plantas, como los pájaros, como todo lo que está vivo un tiempo, y luego, sin rencor, deja de estar. El pasado 30 de julio se cumplieron 10 años de la partida de Alejandro Aura, quien además de su huella en México, dejó también una muy profunda en España, donde estuvo al frente del área cultural de la Embajada de México entre 2001 y 2003. El ser amigo suyo era una cosa extraña porque se volvía contagiosa su energía y tendías a corresponderle. Es decir, era un personaje que en vez de hacer amigos, hacía adictos. Para mí es un personaje que no ha muerto. Alejandro siempre está en la referencia, está su blog, están las anécdotas, está su vida muy presente en muchos aspectos anecdotarios en mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente lo recuerdo con mucho cariño. Fuimos socios, amigos y todo, pero yo siempre recuerdo al amigo, no al poeta y al escritor, sino al amigo, a la gente humana, generosa. Me contó que cuando era pequeño su madre le decía: Alejandro, dice, te la pasas todo el día escribiendo, ponte a hacer algo, mira, no vas a hacer nada en la vida, dice, no pierdas el tiempo, ¿no? Un gran actor, gran poeta, pero sobre todo un inmenso ser humano. Entonces yo lo que hoy quise recordar es la parte más entrañable de él, que me dio un consejo de vida, una manera de ser diferente, y lo seguiré leyendo siempre que puedo. Trato de contagiar a alguien con los versos de Alejandro Aura. Que viva Alejandro Aura, que viva el Madrid que habitó y que dejó tatuado en su memoria, pero también que viva la Ciudad de México. Desde México, Eduardo Vázquez y María Cortina se unieron al homenaje para compartir anécdotas sobre el poeta. Podemos dar testimonio de su amor por la conversación, de su amor por la amistad, de su amor por la mesa, de su amor al baile, ¿verdad? Milagros, de su amor a la vida, ¿no? Así es. Y bueno, cantó también al dolor,
y lo salvó, ¿no? Recordemos que una de sus últimas obras fue Canto al Cáncer. Pero sin duda el momento más esperado fue la presentación del libro Yo bailé con Alejandro, de quien fuera su compañera durante los últimos años. Palabras que llenaban mis cartas a los amigos de México. Palabras con las que después llenó su blog y dejé de ser la narradora del cáncer de Alejandro Aura de Madrid. Aquellas palabras, las suyas, las mías, caen en un mar de recuerdos, dejan sombras en su caída. Y la primera cosa fue este libro que escribí hace 7 años y que ya ha reposado mucho y quería sacarlo ahora. Y la otra, que creo que es la gran noticia, es la poesía completa de Alejandro por el Fondo de Cultura, que era una cosa prometida desde que él murió. La página web, que también ya está viva, que otra vez podemos volver a leer los poemas de Alejandro en internet, que era lo que él quería. 3 años tuve para pensar en cómo... Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Su peaje eran los productos de allá, directo del mercado a nuestra... Bueno, pues la verdad que estábamos recordando aportaciones de Alejandro Aura cuando fue funcionario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y que hizo cosas muy interesantes, ¿no? En espacios públicos, muy hacia la gente, no intramuros, ¿no? Sino públicos literalmente, y no solo vinculados con la literatura, platicábamos también las artes escénicas y la música fue una constante preocupación como melómano, además de Alejandro. La recuperación del espacio público a través de la expresión artística, de manera particular el Zócalo y muchas otras partes del centro histórico, y también esos libros que regalaban el gobierno de la Ciudad de México cuando él estaba al frente del Departamento de Cultura, que era un libro por semana. No la Secretaría de Cultura en ese momento. Del Distrito Federal todavía. Sí, creo que no se llamaba Secretaría. Sí, bueno, en fin, estaba al frente. Y sí, la verdad hace 20 es que años. sí, exactamente, y era muy disfrutable poder empezar a ir a las plazas y encontrar actividades culturales y música y escuchar, no sé, lo que fuera, rock, boleros, ¿no? Bueno, y de la Ciudad de México nos vamos a Monterrey. Bueno, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero, estar en el Festival de Cine de Monterrey. El Festival de Cine de Monterrey llega a su 14ª edición de una manera sólida, donde se reflejan los esfuerzos de años de trabajo. En esta ocasión, el festival tendrá como invitado de honor a Francia, que trae una delegación muy importante. Esta edición se viste de gala, la verdad es que estamos igual que lo mencionan, muy contentos por los resultados que ha habido desde la selección en competencia internacional y mexicana, ¿no? Siempre, bueno, resaltamos que somos el único festival que tiene una sección de largometraje animado en competencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hasta los estrenos especiales y los invitados. México es el 4º país en el mundo que más cine francés consume. En Monterrey, una ciudad difícil para posicionar cine que no sea estadounidense, será celebrada una de las más importantes cineastas francesas, Claire Denis, quien tiene una trayectoria de casi 40 años. Ella recibirá el homenaje a la trayectoria internacional artística que otorga el festival. Tiene una visión y un universo muy fuerte, al mismo tiempo muy femenino y al mismo tiempo un poco duro, muy interesado en la representación del cuerpo, muy interesado en la cuestión del ejército, de que es un soldado y también del amor, como lo mostró en su última película, Nuestro Sol Interior, que se va a estrenar de nuevo en Monterrey. Además, habrá un homenaje internacional a la trayectoria de Pierre-Henri Dellieux, actor, productor y fundador de la quincena de realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes. Esta quincena surgió en medio del movimiento estudiantil de 1968. Eso también llevará un homenaje a los realizadores de la quincena a 50 años del Cinéma en Liberté. Fue un momento de redinamización del cine, de la oferta de cine, y en que se pudo ver películas que estaban filmadas en todo el mundo y que hasta esta fecha no, estaban desconocidas del público en general. Entonces Pierre-Henri Dellieux es alguien que fue muy importante para, para que el cine también participa en esta revolución cultural que hubo en el mundo en 68.
Francia participa con 14 películas, más otras 2 que han sido integradas a la selección oficial. También vendrá Thierry Merger, crítico y miembro de la redacción de la legendaria revista Carrière du Cinéma, para ofrecer un seminario de crítica cinematográfica. También habrá una importante reflexión sobre el cine y las mujeres a través del tercer encuentro de mujeres en el cine. Creo que eso, junto con todo lo que ofrece el festival en torno de su programación, está dando un perfil interesante, ¿no? Como ya lo mencionabas, está evidentemente, bueno, el homenaje mexicano a la trayectoria artística es Berta Navarro, el ícono del cine mexicano es Blanca Guerra, la homenajeada internacional es Claire Denis, ¿no? Entonces se van sumando estas mujeres que han definido el cine que vemos y lo han definido de una manera sorprendente. El 14º Festival Internacional de Cine de Monterrey se celebrará del 16 al 29 de agosto. Pues sí, parece que va a estar bueno. Sí, sí, y además con esto, mira, también hay una cosa que hay que mencionar, los franceses se toman en serio su cine y ahora que son invitados, pues están trayendo a grandes personajes. Y no solo su cine, se toman en serio el cine, sino pregúntenle a los Lumière. Sí, bueno, la idea de cultura, ¿no? En general. Bueno. Pues habrá que ir apartando lugar allá en Monterrey para irnos a este festival. Y por lo pronto nos despedimos a 134 años de la partida del compositor húngaro Franz Liszt. Liszt era para el piano lo que fue Paganini, para el violín un virtuoso en toda la extensión de la palabra. Compuso rapsodias, compuso nocturnos, compuso, bueno, lo que me digan para ese instrumento y lo vamos a recordar. Y el equivalente a un rockstar, ¿no? Y el equivalente a un rockstar. Dicen que desbarataba los pianos. Bueno, pues Y a esto las es un chicas. fragmento de Sueño de Amor, Sí, también, Sueño de Amor, sí. ¿no? Aparece. Sueño de Amor, nos vemos mañana.